¿Alguna vez imaginaste sostener todo el estatus de tu marido y que, el día de la fiesta de su empresa, él sintiera vergüenza incluso de llamarte su esposa? Pues te voy a contar cómo convertí su gran noche en el peor día de su vida. Si alguien me hubiera visto caminando por las calles de Valencia en aquel entonces, habría pensado que había conquistado la vida perfecta. Era casi gracioso. Rodrigo y yo, juntos, siempre parecíamos una pintura bonita, él, siempre de traje impecable, sonrisa ensayada, yo, discreta, acompañándolo. La gente comentaba, pareja ejemplar, qué suerte la de ella, pero la verdad, que nadie se atrevía a imaginar, era que toda aquella fachada tenía un precio, y quien lo pagaba era yo. Rodrigo trabajaba en una de esas grandes empresas de consultoría, donde lo más importante era la imagen. Era bueno en eso, hablar bonito, usar palabras difíciles, contar historias de éxito que ni siquiera siempre eran suyas. Yo, en cambio, llevaba un trabajo más terrenal, en una empresa de transportes, lidiando con plazos, camiones y planillas interminables. Y era mi salario el que pagaba las cuotas de su coche deportivo, la hipoteca de la casa de fachada moderna y la vida cómoda que tanto le gustaba exhibir. Curioso. A mí nunca me importaron esas cosas. Nunca fui de lujos, de zapatos caros, de marcas colgadas del hombro. Para mí, bastaba vivir en paz. Pero para Rodrigo, vivir no era suficiente, había que mostrarle al mundo que éramos un éxito, aunque su éxito fuera financiado por mi simplicidad. Dentro de casa, los días eran una coreografía ensayada. Yo evitaba discusiones, incluso cuando las pequeñas humillaciones venían disfrazadas de comentarios inocentes. Tú no entiendes de esas cosas, decía él, con una sonrisa indulgente, cuando no conocía el nombre de alguna marca cara de la que tanto hablaba. A veces, frente a sus amigos, Rodrigo se empeñaba en reducirme a la esposa sencilla, siempre con ese tono de broma que nadie cuestionaba. Y yo lo dejaba pasar. No por debilidad, sino porque, en aquel entonces, aún pensaba que preservar la paz valía más que ganar una discusión. Rodrigo brillaba entre sus colegas, paseándose con su coche nuevo, un Audi que, pocos sabían, era pagado mes a mes con mi esfuerzo. Cuando comentaban sobre la casa con balcón de vidrio y piscina, él sonreía como si la hubiera construido con sus propias manos. Yo escuchaba, en silencio. Era más fácil así. Lo que nadie veía, lo que hasta yo misma ocultaba, era el peso que cargaba sobre los hombros. Mientras él se preocupaba por elegir corbatas italianas, yo contaba céntimos para asegurarme de que las cuentas cuadraran a fin de mes. Rodrigo nunca se ofreció a ayudar más. Nunca preguntó si necesitaba algo. Estaba demasiado ocupado sosteniendo el personaje que había inventado para sí mismo. Sabía de cada céntimo que salía, cada gasto que recaía en mí, cada petición no hecha para que él pudiera seguir desfilando como un rey entre los demás. A veces, sola en la cama mientras él trabajaba hasta tarde, o decía que trabajaba, pensaba si realmente era eso lo que quería para el resto de mi vida. Pero enseguida alejaba esos pensamientos. Pensaba que tal vez, quién sabe, era solo una fase. Que el amor era eso, aguantar. Y yo aguantaba. Era buena en eso. Muy buena. Demasiado buena. Aquella tarde de primavera parecía normal, hasta que Rodrigo llegó a casa, tirando las llaves sobre el aparador como siempre hacía, pero esta vez con una expresión distinta, una impaciencia contenida. Sin muchos rodeos, me avisó, esta noche vamos a un evento de la empresa. Es importante. Esté lista a las 7. Ni siquiera preguntó si podía, ni disimuló el tono de orden. Yo simplemente asentí. Ya estaba acostumbrada a ese tipo de trato. Sin embargo, fue en la puerta de la habitación, mientras buscaba algo decente que ponerme, que lanzó la frase que resonó en mi cabeza el resto del día: si puedes, evita comentar sobre lo que haces, ¿vale? El tono seco, casi avergonzado de decirlo, decía más que cualquier explicación. Para Rodrigo, mi trabajo no era digno de ser mencionado. No combinaba con el escenario de estatus que necesitaba mantener. Guardé la ropa de algodón que había elegido y saqué un vestido que usaba en bodas familiares. Algo discreto. Nada que llamara demasiado la atención, como a él le gustaría.
Llegamos al centro de convenciones poco después de las 8. Era un lugar enorme, con una fachada de vidrio iluminada y arreglos florales que olían a dinero nuevo. Una orquesta tocaba en una esquina, la música elegida con cuidado para agradar a quienes pensaban que la elegancia era volumen bajo y copas finas. Rodrigo, impecable en su nuevo saco, parecía otro hombre. Caminaba entre los invitados con una sonrisa que hacía tiempo no veía en casa. Una sonrisa ensayada, que brillaba en los dientes pero moría en los ojos. De lejos, parecía feliz. De cerca, era puro cansancio disfrazado. Pronto entendí cuál era su plan, mantenerme al margen. Rodrigo me presentaba rápidamente, mi esposa, Amaya, y enseguida arrastraba a otra persona lejos, como si mi presencia fuera un recordatorio incómodo que necesitaba esconder. Me encontré contando los minutos entre una presentación apresurada y otra. En uno de esos momentos, mientras fingía observar una escultura moderna en medio del salón, escuché fragmentos de conversación de un grupo cercano. Un colega de Rodrigo comentaba sobre un nuevo viaje a Cerdeña. Otro se reía diciendo que finalmente había comprado el barco que tanto deseaba. Y allí estaba yo, apretando el vestido alquilado con las manos escondidas, intentando formar parte de aquel escenario donde claramente no era bienvenida. Rodrigo no me miraba. Solo circulaba, bebiendo, riendo fuerte, guiñando el ojo a socios de negocios como si fuera uno de ellos. Lo único que quería de mí aquella noche era silencio. No compañerismo. No orgullo de tenerme a su lado. Solo que fuera una presencia decorativa, un cuadro en la pared. Y lo intenté. Intenté sonreír. Intenté encajar. Pero con cada risa forzada que soltaba Rodrigo, con cada gesto automático que me excluía, era como si algo dentro de mí comenzara a romperse en pequeños pedazos invisibles que nadie allí jamás percibiría. En aquel salón lleno de promesas vacías, empecé a entender que esa noche no sería solo una más para olvidar. Era solo el comienzo. Durante un tiempo, deambulé de grupo en grupo, intentando ser invisible. Cada risa, cada conversación sobre inversiones, viajes y negocios, me empujaba aún más fuera de aquel mundo al que, claramente, nunca había sido invitada de verdad. Rodrigo, por su parte, parecía alimentarse de aquella atmósfera. Circulaba con naturalidad, riendo alto, saludando a personas que yo jamás había visto en la vida como si fueran amigos íntimos. De lejos, observándolo, parecía que yo no existía. Y, en la práctica, era exactamente eso. Fue entonces cuando decidí acercarme. Un impulso casi infantil de, al menos, querer ser incluida. Crucé el salón y me acerqué a un pequeño grupo donde Rodrigo conversaba animadamente. No esperaba un abrazo. Ni una sonrisa. ¿Pero lo que vino? Rodrigo giró ligeramente el rostro hacia mí y, con una sonrisa llena de veneno, dijo en voz alta, ¿esta de aquí? Señalándome con el vaso en la mano. Mi amante. El grupo estalló en carcajadas. Carcajadas secas, vacías, de esas que se ríen más por compromiso que por verdadera gracia. Me quedé parada, inmóvil, sin saber dónde meter las manos. La humillación me recorrió los poros como agua fría. El calor del ambiente se volvió una pared que me asfixiaba. Sentí mi rostro arder, pero no retrocedí. No le di el placer de ver vergüenza en mis ojos. Rodrigo, al ver mi expresión, y quizás sintiendo, por primera vez, que había ido demasiado lejos, intentó arreglarlo, riendo aún más fuerte, calma, amor. Es una broma. No pongas esa cara. ¿Sabes cómo soy? El grupo soltó algunas risas incómodas, desviando la mirada. Como si todo eso fuera normal. Como si yo no fuera más que un accesorio desechable en aquella fiesta de máscaras. Mi corazón latía con fuerza. No de tristeza. Ni de rabia. Era diferente. Era como si, por primera vez en años, una parte olvidada dentro de mí despertara. Me quedé allí, mirando a Rodrigo. Mirando a esa criatura pequeña, escondida detrás de un traje caro, que necesitaba rebajarme para sentirse grande. Pude haberme marchado. Pude haberme tragado aquello como tantas otras veces. Pude haber fingido que no pasó nada.
Pero no. No esta vez. En un impulso nacido del dolor, pero alimentado por algo mucho más fuerte, una dignidad que ni siquiera sabía que aún tenía, mis ojos recorrieron el salón hasta posarse en el escenario. El micrófono seguía allí. Abandonado. El escenario brillaba bajo la luz fría, indiferente al drama que se desplegaba debajo. Y fue allí, en esa fracción de segundo, que supe lo que debía hacer. No para vengar mi orgullo. No para castigar a Rodrigo. Sino para liberarme a mí misma. Enderecé los hombros. Respiré hondo, sintiendo el peso de años de silencio empezar a desmoronarse. Y entonces, sin avisar a nadie, sin mirar atrás, comencé a caminar hacia el escenario. Cada paso era una elección. Cada paso era una ruptura. Ya no era la mujer que tragaba insultos para mantener las apariencias. Ya no era la mujer que sonreía para salvar el ego de un hombre vacío. No a partir de ese momento, sería solo Amaya. Y todos ellos lo iban a escuchar. Buenas noches. Mi voz salió firme. Sorprendentemente firme. Vi a Rodrigo, al fondo, congelado, con el vaso de whisky a medio camino de su boca. Otros ojos alternaban entre la curiosidad y el nerviosismo. Soy Amaya, me aseguré de decir, pausadamente, esposa de Rodrigo. Algunos murmullos comenzaron en las mesas más cercanas. Los ignoré. Hoy, Rodrigo me pidió discreción. Me pidió que evitara comentar sobre lo que hago en la vida. Sonreí, sin humor. ¿Y saben por qué? Porque, mientras él desfila con su traje italiano, sonriendo para todos ustedes, es mi salario, sí, el de una simple empleada de transportes, el que paga el coche de lujo que conduce, la casa moderna que presume y la vida cómoda que tanto le gusta fingir que conquistó solo. El impacto fue inmediato. Algunos hombres se removieron en sus sillas. Las mujeres intercambiaron miradas rápidas, incómodas. No fue Rodrigo quien construyó este castillo de apariencias, continué, con la voz ganando fuerza. Fui yo. Con cada hora extra, con cada mañana despertando antes de que saliera el sol, con cada cansancio que él nunca quiso ver. Vi el rostro de Rodrigo contraerse. Intentó dar un paso hacia mí, pero pareció pensarlo mejor y se quedó donde estaba. Y aún así, a pesar de ser mantenido por mí, todavía encontró divertido llamarme amante delante de todos ustedes. Lo miré directamente. Quizás porque, para algunos hombres aquí, amor, dignidad y respeto son solo palabras bonitas, pero vacías. El salón entero parecía contener la respiración. Entonces, antes de que pudiera decir algo más, vi a Blanca. Caminaba decidida hacia mí, sin dudar, como si hubiera esperado ese momento toda su vida. Pedí permiso al micrófono y se lo entregué. No intercambiamos palabras, pero nuestras miradas se entendieron. Blanca sostuvo el micrófono con ambas manos, respiró hondo y dijo, yo también tengo algo que decir. Su voz tembló al principio, pero pronto se afirmó, llena de un dolor que no pedía permiso. Durante años soporté traiciones, mentiras, desprecio, su voz se hizo más fuerte, todo para mantener la ilusión de una familia perfecta. Todo para no avergonzar a un marido que nunca pensó dos veces antes de avergonzarme a mí. Un murmullo atravesó el salón. Algunos rostros conocidos palidecieron. Blanca alzó el mentón y concluyó, yo también estoy terminando mi matrimonio. Hoy. Aquí. El impacto se extendió como fuego en hierba seca. Sentí el aire cambiar. Ya no se trataba solo de mí. Se trataba de todas las mujeres que, de alguna manera, habían tragado humillaciones para mantener una mentira de perfección. Desde el escenario, miré aquella multitud y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que era libre. No por la exposición. No por la venganza. Sino por la simple elección de no pertenecer más a un mundo donde la apariencia valía más que la verdad. La fiesta murió, sin que nadie tuviera que anunciar su fin. La gente salía en pequeños grupos, cuchicheando, evitando mirarnos. Ni siquiera la música de fondo podía fingir que había algo que celebrar. Rodrigo se quedó parado, sin saber a dónde ir, mientras yo salía caminando entre las mesas vacías, sin prisa, sin necesidad de compañía.
No intentó detenerme. Ni allí, ni en el camino de regreso a casa. Cuando finalmente entró por la puerta, horas después, Rodrigo parecía un hombre que había envejecido 20 años en una sola noche. El saco colgado sobre el hombro, el nudo de la corbata deshecho, la expresión vacía. Tiró las llaves sobre el aparador con un golpe seco y se quedó mirándome como si buscara una versión de mí que ya no existía. Di la espalda, dirigiéndome hacia el pasillo, pero él me siguió. Sin aviso, sin vergüenza, Rodrigo cayó de rodillas en el suelo de la sala. Amaya, su voz salió ronca, rota, por favor. Escúchame. Solo esta vez. Me detuve, pero no me giré. Me equivoqué, fui un idiota, yo no pensé. Hablaba rápido, atropellando las palabras, como si temiera que el tiempo se agotara antes de convencer a alguien. No quería hacerte daño. Te lo juro. Sentí cuando tomó mi mano, con fuerza, con desesperación. Puedo cambiar, Amaya. Dame una oportunidad. Una sola. Voy a hacerlo diferente. Tiraba de mi mano contra su pecho, como si creyera que el contacto resolvería lo que años de descuido destruyeron. Me quedé inmóvil. Podía sentir el suelo frío bajo mis pies, el peso de su súplica colgando de mi muñeca. Podía oír el miedo en la voz de Rodrigo, el miedo verdadero de perder aquello que siempre creyó garantizado. Hago terapia, si quieres. Cambio de trabajo. Dejo esas fiestas, esas porquerías de apariencia. Todo. Hablaba sin respirar, sin pensar, ofreciendo promesas que deberían haber existido antes, cuando aún había algo que salvar. Cuando me giré para mirarlo, vi a un hombre destrozado. Pero no lloré. No exploté. Solo miré. Miré a Rodrigo y me di cuenta, de forma brutal, que ya no había nada entre nosotros. Ni amor. Ni rabia. Solo un espacio vacío donde alguna vez existió algo bueno. Retiré mi mano lentamente, soltando sus dedos uno a uno. Ahora es tarde, dije, sin cambiar el tono. No te equivocaste anoche. Te equivocaste todos los días en los que pensaste que yo era demasiado pequeña para importar. Rodrigo negó con la cabeza, sin aceptar. No, Amaya, por favor, no entiendes, yo siempre te amé. Su barbilla temblaba. Las lágrimas empezaron a caer. No eran lágrimas bonitas de película. Eran lágrimas torpes, de un hombre que nunca aprendió a ser pequeño. Perdóname, susurró. Por favor, no te vayas. Arrodillado, parecía más pequeño que nunca. Pero ya era tarde. Sin decir nada más, subí las escaleras. Cada peldaño que subía parecía borrar un mal recuerdo, una culpa que no era mía para cargar. A la mañana siguiente, salí por la puerta con una maleta modesta y 2 bolsas de ropa. Ningún regalo de él. Ninguna fotografía. Nada que oliera a pasado. El barrio parecía dormido, como si el mundo aún no supiera que, para mí, ese era el primer día de una vida nueva. El camión de mudanza llegó y, en pocos minutos, dejé atrás la casa de fachada perfecta y paredes llenas de silencio. La casita que alquilé era de mi tía, quien insistió en alquilármela. No tenía balcón de vidrio, ni piscina, ni muebles caros. Pero tenía ventanas que realmente se abrían. Y un pequeño patio donde cabían flores que yo misma plantaría, sin tener que esconder sus raíces de nadie. Mientras cargaba las cajas dentro, sentí el cuerpo liviano por primera vez en mucho tiempo. No era felicidad todavía. Era libertad. Y era suficiente. El tiempo pasó como un vendaval que arranca todo lo que es frágil. Rodrigo, sin mi salario para mantener sus ilusiones, se deshizo rápido, sin la menor elegancia. El coche de lujo fue la primera baja. La financiera no quiso saber de sonrisas ensayadas ni de ropa de marca. En pocas semanas, Rodrigo tuvo que entregarlo. Vi, a través de comentarios y miradas mal disimuladas, como su orgullo era remolcado, a plena luz del día. La casa moderna tampoco resistió. Las cuotas atrasadas se apilaron rápido, como piedras sobre el pecho. Cuando el banco tomó la casa, Rodrigo todavía intentó, desesperadamente, encontrar una salida, un préstamo,
un amigo dispuesto a tenderle la mano. No encontró. Sin opciones, se mudó a un apartamento pequeño, lejos de los barrios nobles donde tanto le gustaba pasear. Un lugar donde las paredes eran finas y los vecinos indiferentes. Allí, nadie lo reconocía. Nadie lo admiraba. Y, peor para él, a nadie le importaba. Los amigos, esos que llenaban su casa con brindis y promesas, se evaporaron. Primero desaparecieron de los mensajes. Luego, de las invitaciones. Y, finalmente, de los recuerdos. Rodrigo se quedó solo, como un rey destronado, olvidado por su propio reino. Me enteré de todo sin necesidad de buscar. Valencia habla. Las historias corren, incluso sin testigos. Mientras él se apagaba, yo florecía. Llevaba una vida discreta, pero completa. No necesitaba probarle nada a nadie. Trabajaba, cuidaba de mi casa, caminaba por las calles con la cabeza en alto. Sentía el mundo diferente. Más verdadero. Fue en una tarde cualquiera, saliendo de la panadería de la esquina, cuando encontré a Blanca. Ella venía del otro lado de la calle, cargando 2 bolsas de compras y una sonrisa diferente, más liviana, como si finalmente se hubiera liberado de una vieja carga. Nuestras miradas se cruzaron y, en un impulso, corrimos una hacia la otra. Amaya, dijo, casi riendo. Mírate. Nos abrazamos ahí mismo, sin ceremonia. Nos sentamos en un banco cercano, a la sombra de un árbol. El sol estaba fuerte, pero parecía menos cruel que en otros tiempos. ¿Estás bien?, preguntó Blanca, acomodando las bolsas a su lado. Estoy bien. ¿Y tú? Ella asintió, mirando hacia la calle. Mejor de lo que imaginé que estaría. Hay días difíciles. Pero, ¿sabes qué es extraño? Incluso en los días malos, sigues siendo mejor que vivir en aquella mentira. Asentí en silencio. Blanca contó sobre su nueva vida. Criaba sola a su hijo ahora, sin tener que medir sus palabras ni caminar de puntillas. Dijo que, por primera vez en años, podía reír sin culpa. Hubo gente que dijo que nos expusimos demasiado aquella noche, comentó, con una media sonrisa. Que se jodan, respondí. Exponerse es vivir. Fingir es morir lentamente. Ella rió, esa risa liviana que nunca antes le había visto. Nos quedamos un rato allí, viendo cómo se movía la ciudad. Niños jugaban en el parque, ancianos caminaban lentamente por la acera, la vida seguía. Aquella tarde, entendí que lo que parecía mi peor momento, esa exposición pública, esa ruptura violenta, había sido, en realidad, el comienzo de todo. No se trataba de vencer a Rodrigo. Se trataba de vencer al silencio que llevaba años cargando. Cuando nos despedimos, caminé hacia mi casa sin prisa. El viento alborotaba mi cabello, y no me importaba. Entré, dejé las llaves en la pequeña mesa de la entrada y respiré hondo. La casa era modesta, sin lujos, pero estaba viva. Por primera vez en mucho tiempo, era un hogar. Era mío. Y era suficiente. Muchos hombres creen que pueden humillar a quien está a su lado sin consecuencias. Pero toda mujer que sostiene el silencio durante toda una vida, un día se levanta. Y cuando eso sucede, no queda nada del orgullo que ellos tanto defendían. ¿Qué te pareció esta historia? Deja tu comentario.